¿Qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos y bienvenida a este su canal Conozca la Verdad. Pues en esta oportunidad quiero compartir un poco acerca de este tema y que se encuentra en la Biblia precisamente en el libro de Levítico, capítulo 16. Quiero hablar un poco acerca de Azazel. Es muy difícil escuchar a un judío, a un judaizante, a un mesiánico o a un cristiano hablar sobre este tema. Y dentro de ellos mismos, pues hay algunos conceptos diferentes, formas de interpretar a Azazel de manera diferente. Obviamente, con el tiempo, como siempre decimos, el pensamiento dentro del mundo de la religión, no importa cuál sea esta religión, va evolucionando. En su origen se piensa de una forma, con el tiempo va evolucionando y eso suele suceder mucho con muchos temas. No quiero compartirlo enfocado tanto dentro de lo que es el lente teológico, sino que más bien quiero hablar sobre este tema. De hecho, usted lo puede buscar en Google, en Wikipedia, por ejemplo, y le da detalles sobre Azazel. Dentro de algunas otras religiones, el concepto de un personaje o una divinidad o una deidad con forma de cabra, con apariencia de cabra, como por ejemplo en el caso de la parte de la cabeza, de las patas, se conoce históricamente que otras religiones y otras culturas han logrado reconocer a una cierta deidad con, con ciertas características que de una u otra forma pues se asemejan estas deidades. En el caso del judaísmo, hablando de la Biblia hebrea, pues se menciona allí a Azazel y aunque como ya he dicho, el pensamiento va evolucionando, hubo un momento en la historia en que Azazel se entendía dentro del mundo de la Biblia como que era un lugar remoto, era como un destino a donde se enviaba este animal, esta cabra o este chivo, para que muriera en el desierto. Entonces, de alguna u otra manera, el concepto de Azazel se comparaba prácticamente como con el desierto, con el destino o el lugar a donde iba a terminar esta cabra. En otras religiones, como ya he dicho, también lo tenemos, pero no debemos confundirlo porque aunque tienen parentesco, como ya he dicho, no debemos confundir a Azazel, por ejemplo, con estas dos imágenes que le estoy presentando acá ahora. El de la parte de la izquierda podemos ver la imagen de una deidad o un personaje que también tiene cachos como una cabra, patas de cabra, y en sus manos tiene un instrumento musical como en forma de una flauta. Esta deidad se conocía principalmente dentro del mundo griego y se conocía como el dios Pan. Quiero presentarle estas dos imágenes porque dentro del tema que voy a tratar acerca de Azazel, pues de una forma u otra como que se relacionan las imágenes, aunque no el sistema de creencia, el sistema de adoración o de cómo se veneraban,
pero sí son un poco parecidas, que es como si se hubiese tomado la imagen y algunos rasgos de el primero para después tomar estos mismos rasgos o características y asignársela a estos personajes o a estas deidades. Entonces, como ya hemos dicho, el de la parte izquierda, que es el dios Pan, con cachos y pata de cabra y en sus manos un instrumento musical que era como una flauta, se conocía como el dios Pan. Y mire lo que encontré en Wikipedia de manera breve. Le quiero compartir esto acerca del dios Pan. El dios Pan era el dios de los pastores y de los rebaños en la mitología griega. Era especialmente venerado en Arcadia, a pesar de no contar con grandes santuarios en su honor en dicha región. En la mitología romana se identifica a este dios como un fauno. Pan era también el dios de la fertilidad y el dios de la sexualidad masculina. Este dios se representa en diferentes imágenes o con diferentes imágenes. Hay algunas de ellas en donde se representa con un miembro viril. No quise traer esto a publicación para tratar de mantener la coherencia por respeto a nuestros seguidores. Entonces, este dios también se representaba con un miembro viril muy extremo, ya que este dios representaba la fertilidad y la sexualidad. Dentro de las creencias a este dios, al dios Pan, se pensaba que este dios en el día dormía, pues hacía su siesta, como se le llama tradicionalmente. Y a las personas que también hacían sus siestas en el día, dentro de sus creencias, pues a esta persona mientras dormía en su siesta no se podía despertar de repente, porque al despertar la persona se podía asustar, podría entrar en pánico hasta llegar al punto de enloquecer. Entonces, a ese acontecimiento que podría sucederle a una persona se le atribuía de que venía del dios Pan. De hecho, del nombre de este dios Pan es de donde se deriva la palabra pánico. La palabra pánico viene del dios Pan. Este dios Pan también se cree que vivía en los montes y vivía en acecho para espantar a los pastores que pastoreaban las ovejas y las cabras. De igual manera se mantenía en acecho para acechar a las jóvenes, a las féminas, a las doncellas y así aprovecharse de ellas. Dentro de esto y mucho más, hay un sinnúmero de creencias y pensamientos que se le atribuían en la mitología griega a este dios. La imagen que tenemos a la derecha es la imagen de Baphomet. Quise también traerle una pequeña referencia acerca de Baphomet, que la tomé de Wikipedia. Usted la puede buscar en su casa, se toma su tiempo. Yo simplemente quise hacerlo para compartir con usted porque aunque la Internet, Google principalmente, nos da muchas informaciones, algunas buenas, otras no tan buenas, porque hay que tener cuidado con las informaciones que encontramos en Google, pero yo quise compartirla, aunque están ahí dispuesta para todo el mundo, simplemente lo quiero hacer para ayudarle un poquito a usted y darle parte de las informaciones que quiero. Entonces, Baphomet o Bafometo
es una deidad representada por una imagen antropomórfica que contiene dentro de sí elementos heterodoxos asociados al cristianismo de la época medieval. Mire que al principio yo decía que dentro de las religiones los pensamientos van evolucionando. Si usted le presenta hoy en día la imagen de Baphomet a un cristiano, pues automáticamente le va a decir que es un demonio. Sin embargo, en su origen, en su cultura, no era así, no se pensaba de esta manera. Porque de hecho, en la época medieval, dice aquí que esta imagen o esta deidad contenía elementos heterodoxos asociados al cristianismo. ¿Se da cuenta? O sea que en la época medieval, el cristianismo observaba a esta imagen y de hecho, si mal no recuerdo, creo que los templarios procedentes del catolicismo usaban esta imagen y reconocían a esta deidad. Entonces, no quiero extenderme hablando de estas dos deidades, porque el tema se trata de Azazel, que como ya he dicho se encuentra en el libro de Levítico capítulo 16. Desde el versículo 5 al versículo 10 dice la Biblia literalmente, hablando supuestamente Dios a su pueblo, el Dios Yahvé, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Se da cuenta? Aunque en un momento de la historia Azazel ya era representado con la imagen de un macho cabrío, en un principio Azazel no era más que el desierto o el destino a donde iba a parar y a terminar la vida de esta cabra. En otras palabras, conforme al pueblo hebreo, su Dios, Yahvé, la instrucción que le da en medio de esta fiesta, que en hebreo se conoce como Yom Kippur, que es el día grande de Dios. La Reina Valera lo identifica como el día grande de Dios, el día que es de espanto, un día que es de tiniebla, un día que es de llanto, que es de humillación. Los judíos, por ejemplo, celebran la fiesta de Yom Kippur, es un día de ayuno, es un día de duelo, es la única fiesta en donde no hay alegría, no hay gozo, porque es un día de lamento, es un día de ayuno, es un día de humillación conforme a la tradición del judaísmo. Entonces, en medio de esta fiesta, que era el día del perdón, que era un día especial para todos los judíos, los israelitas, los hebreos, este día es un día de ayuno, un día de duelo, un día de humillación. De hecho, Yom Kippur significa el día del perdón. Es como un día especial que el Dios Yahvé le daba una vez al año a su pueblo, a los israelitas, a los hebreos, a los judíos,
para que se humillaran delante de él y pudieran alcanzar el perdón. Y en medio de este rito religioso que se llevaba a cabo, el sumo sacerdote, en este entonces habla de Aarón, Aarón debía sacrificar un becerro, una vaca, pero también debía tomar 2 machos cabríos, o sea, 2 cabras de sexo masculino. En medio del rito, Aarón debía tomar las 2 cabras y poner cada una de sus manos en la cabeza de estas cabras. Tenía que echar suerte sobre ella. Una suerte tenía que echarla por Jehová y otra suerte por Azazel. El macho cabrío, al cual le caía la suerte por Jehová o por Yahvé, este macho cabrío era tomado, era sacrificado, con parte de su sangre se rociaba al pueblo como en señal de el perdón de los pecados. Pero el macho cabrío por el cual caía la suerte por Azazel, este macho cabrío se dejaba vivo y se soltaba para que fuera al desierto y muriera en el desierto. De hecho, hubo un tiempo en la historia en que ya no lo soltaban simplemente al desierto, sino que lo derribaban por un despeñadero para que muriera de una vez. Ya para los tiempos del siglo I y antes de ese tiempo, lo que hacían era que lo lanzaban por un despeñadero. Ahora bien, este acontecimiento o este rito del día de Yom Kippur, el cristianismo y el mesianismo también lo relaciona con otra fiesta. Hoy en día lo relaciona también con parte de una fiesta conocida como Pesaj. Es la fiesta que se conoce tradicionalmente como Pascua. La Biblia cristiana nos relata acerca del acontecimiento de Jesús cuando Jesús fue tomado por los romanos y que en el momento de que se estaba juzgando ya para sentenciarlo y darle muerte, la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento, nos dice a nosotros que había un preso, Roma tenía un preso conocido como Barrabás. Este hombre pues hacía revueltas, era un revolucionario, me parece ser que conforme a cómo lo detalla el Nuevo Testamento, posiblemente Barrabás, en caso de que fuera histórico, que realmente no hay una prueba, no hay datos, no hay nada que pueda confirmarlo como histórico. Pero conforme al relato que se encuentra en los evangelios, Barrabás podría pertenecer al grupo que se conocía en este entonces como los celotas o los celotes. Eran judíos, israelitas, devotos, religiosos, muy celosos de su patria, de los mandamientos, y ellos esperaban el reino de Dios que iba a ser manifiesto en su tierra, en su nación, pero ellos entendían que a ellos le tocaba una parte y era que a través de sus revueltas ellos asesinaban a los romanos, eran enemigos de los romanos y a sus propios conciudadanos, la cual ellos podían identificarlo como traicioneros a la patria, pues también le daban muerte. Entonces, hoy en día, dentro de la teología del cristianismo, trata de conectar este acto de cuando están sentenciando a Jesús con la elección
de este Barrabás para darle libertad. El Nuevo Testamento dice que Pilato se levanta ante la multitud y les dice: tengo aquí al Cristo, al que ustedes dicen que es el Mesías, que es su rey, pero tengo también aquí a Barrabás. ¿A cuál de ustedes quiere que le suelte? Porque los evangelios dicen que se acostumbraba que en el día de Pesaj o en el día de la Pascua se le soltaba un preso al que ellos quisiesen, cosa que históricamente no es cierto. No se ha podido comprobar hasta el día de hoy que Roma le diera tal privilegio a los judíos de que en cada una de estas fiestas le soltara a un preso al que ellos quisieran. No es cierto. Creo que esto es parte de las mitologías, de los pensamientos que existen dentro del Nuevo Testamento para tratar de divinizar a Jesús y presentarlo como que Jesús es Dios y que Él podía hacer toda la cosa y que vino a morir cuando Jesús realmente nunca pensó que iba a morir hasta el momento mismo, ya cuando se vio sentenciado. Pero bien, el tema es, mis queridos amigos y amigas, que este día, el día de Yom Kippur, era en donde se soltaba a este macho cabrío para que fuera en el desierto, muriera en el desierto, al sacerdote poner su mano en la cabeza de él, simbólicamente se creía que le traspasaba todo el pecado del pueblo a esta cabra y por tal razón la soltaba en el desierto para que muriera y el pueblo quedaba libre de pecados. Mire hasta dónde puede llegar el pensamiento humano influenciado por un sistema religioso. Quizás usted hoy en día lo analiza y parece ser normal. El cristianismo hoy en día lo analiza y parece ser normal. Pero sería bueno que usted trate de percatarse un poco y cuando pensamos y analizamos los sacrificios que se le dedicaban al Dios Yahvé, entonces tenemos que pensar, obviamente, que este Dios Yahvé era uno de los tantos dioses que por muchos tiempos en la historia y en diferentes culturas siempre han exigido sacrificios, siempre han exigido derramamiento de sangre. O sea, el Dios Yahvé no se escapa a aquellas costumbres de otros dioses que de hecho hasta los indígenas tenían sus dioses y les sacrificaban de hecho hasta humanos con el fin de apaciguar la ira a ese Dios en caso de que ese Dios estuviera enojado con su pueblo. Entonces, volviendo acá, con Azazel, el macho cabrío, vamos a hablar un poco acerca del significado. Tomé parte del gran diccionario enciclopédico de la Biblia, editado por Alfonso Ropero Versosa, y también tomé parte de este diccionario que está escrito en inglés, conocido como Dictionary of Deities and Daemons in the Bible, editado por Bob Bibkin y Peter van der Horst. Vamos a ver qué nos dice el diccionario en cuanto al significado de Azazel. Dice: los traductores griegos de la Septuaginta lo tradujeron como un adjetivo, o sea, el nombre de Azazel lo tradujeron como un adjetivo. No se trataba de una persona o de un personaje o de una deidad. Mucho menos se trataba de como se cree hoy en día de que era un demonio o que era Satanás, el diablo. No, nunca jamás. El diccionario dice que los traductores griegos de la Septuaginta tradujeron a Azazel como un adjetivo que significaba el enviado o el que es arrojado o el que es soltado. Y la Vulgata, de hecho, la traducción Vulgata de la Biblia, lo traduce como emisarios, o sea, como un emisario, como un enviado.
Otros estudiosos, principalmente judíos, creían que Azazel, aquí lo dejé escrito en hebreo para que usted vea cómo se escribe Azazel en hebreo. Entonces dice que otros estudiosos, principalmente judíos, creían que Azazel significaba una soledad remota o una localidad en el desierto. Sin embargo, las palabras del texto bíblico, donde dice una suerte por Yahvé y una suerte por Azazel, en Levítico 16, versículos 8 y 9, requieren incondicionalmente que Azazel sea considerado como un ser personal en oposición a Yahvé. ¿Se da cuenta cómo va evolucionando y cómo va cambiando el pensamiento de un adjetivo a una persona o a un personaje o a una deidad o a un Dios que está en oposición al Dios Yahvé? Bien, continuamos. Con respecto a la identidad de Azazel, dice el diccionario que Orígenes, siguiendo a una tradición rabínica, cree que se trataba de un demonio que habita o que habitaba en el desierto. Mire bien ya por dónde va el pensamiento de Orígenes, uno de los padres del cristianismo. El pensamiento sigue evolucionando y se sigue transformando. Orígenes ya pensaba que se trataba de un demonio que habitaba en el desierto. Hoy en día podríamos identificarlo como el chupacabra, quizás. En muchos textos bíblicos se indica que los demonios habitan en terrenos desérticos, como por ejemplo en Isaías 13:21, Isaías 34:13, libro apócrifo de Tobías 8:3, en el Evangelio de Mateo 12:43, Evangelio de Lucas 11:24, en Apocalipsis 18:2, y entre otros pasajes bíblicos. Los que sostienen esta opinión consideran a este Azazel como la versión hebrea del Setifón egipcio, una deidad egipcia, la cual se identificaba o se conocía como el saqueador y el destructor, cuyo furor reclamaba víctimas. En el libro apócrifo de Enoch, que es un libro muy mencionado por muchas personas que desconocen su origen, el libro de Enoch no es confiable realmente. Es un libro muy adulterado y muy manipulado, en la cual tiene pero muy pocas cosas de cierto. Entonces, en este libro de Enoch, Azazel es el nombre dado al ángel caído, al espíritu maligno, al que se conoce hoy como diablo, como Satanás. Por ejemplo, en Enoch 8:1, 10:12 y 13:1. En el texto griego de este mismo libro es representado como el terrible demonio Shive, a quien tanto temían los árabes de la península del Sinaí. El nombre de Azazel se encuentra también en el apócrifo Apocalipsis de Abraham, en donde toma la forma de un ángel caído. Entre los gnósticos significaba literalmente Satán, lo que se conoce hoy como Satanás. Para posteriores autores cristianos, Azazel no es otro que el mismo diablo, la cabeza o el principal de los ángeles caído, que después fue llamado Satanás, porque dentro de la mente de ellos se dice o se cree que ningún espíritu subordinado podría haber sido puesto en antítesis con Yahvé como Azazel es puesto aquí, sino solo el gobernador o la cabeza del reino de los demonios. Mire ya cómo va la dicotomía, cómo va la dualidad dentro del pensamiento del cristianismo. El cristianismo como tal dice ser monoteísta, pero en el cristianismo hay varios dioses, se reconocen varios dioses. Está primero Jehová o Yahvé. Está también Satanás, a quien el cristianismo cree que es un dios y que le hace la contraparte a Jehová. También tiene a Jesús como Dios, tiene al Espíritu Santo como Dios, pero bueno, este ya es otro tema. Entonces, con respecto a Azazel,
y la expiación, que es lo que leímos al principio, que se encuentra en el libro de Levítico capítulo 16. Dice que el nombre Azazel aparece únicamente en relación con el día de la expiación, conocido en hebreo como Yom Kippur, cuando se presentaba al sumo sacerdote un par de machos cabríos, el cual tenía que echar suerte entre ellos, una suerte por Yahvé y otra suerte por Azazel. Sobre el carnero que cayera la suerte por Yahvé debía prepararse como sacrificio expiatorio por el pecado, según Levíticos 16, 9 y 11. Y aquel sobre el cual cayera la suerte por Azazel había de ser enviado vivo al desierto a Azazel. Ambos machos cabríos debían servir como ofrendas por el pecado, tanto el que era sacrificado delante de Yahvé como el que era arrojado al desierto. Eran ofrendas por el pecado. El sumo sacerdote tenía que imponer las manos sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel y confesar sobre él todos los pecados y todas las transgresiones de todos los hijos de Israel, poniéndolas así sobre la cabeza del carnero, del pobre animalito indefenso e inocente. Búsquelo en Levítico capítulo 16, versículo 21. Los pecados que eran depositados sobre su cabeza por medio de la confesión eran los pecados de Israel que ya habían sido expiados por el sacrificio del macho cabrío por Yahvé. Para entender cómo los pecados ya expiados aún podrían ser confesados y puestos sobre el macho cabrío vivo, no es suficiente que la expiación con la sangre meramente representaba una cobertura del pecado y que para imprimir sobre la expiación la estampa de la más grande cabalidad y perfección posible, se les debía añadir un suplemento, el cual representaba la eliminación y la separación del pecado. Porque en el caso de cada ofrenda por el pecado de la congregación, además de cubrir o de perdonar el pecado, lo cual se representaba con el rociamiento de la sangre, la eliminación o revocación de este también era representada quemando la carne del sacrificio, y eso también tuvo lugar en el presente ejemplo. O sea que la carne del macho cabrío, el que se elegía con la suerte de Jehová o de Yahvé, debía ser sacrificado, debía quemarse, porque en el pensamiento de ellos estaba que este Dios Yahvé o Jehová era un Dios que tenía características humanas. Tenía ojos, tenía cara, tenía corazón, tenía brazos, tenía piernas, tenía oídos, tenía narices, por la cual podía olfatear el olor de la carne y la grosura quemada de este animal. Mire hasta dónde llega el pensamiento religioso en el ser humano. En todas las religiones, de una forma u otra, se trata siempre de darle características humanas a cada uno de los dioses, porque el hombre piensa como hombre. El caballo, si llegara a pensar, pensará como caballo. Y de igual manera, cada uno de los seres vivos que existen en el planeta Tierra. Por cuanto ambos machos cabríos fueron destinados como ofrenda por el pecado, los pecados de la nación fueron confesados sobre ambos y puestos sobre las cabezas de ambos por la imposición de las manos del sumo sacerdote, aunque esto solo se declare expresamente respecto al macho cabrío vivo, siendo omitido en el caso del otro, porque era seguida la regla descrita en Levíticos capítulo 4, versículo 4. Israel era librado de los pecados y las transgresiones por ambos, pero por el que caía la suerte por Yahvé, era con frecuencia a Yahvé por el otro sobre el que caía la suerte por Azazel respecto a Azazel. Respecto a Yahvé
o en relación con Yahvé, los pecados eran borrados por el sacrificio del macho cabrío. El rociamiento de la sangre manifestaba su perdón y la quema del animal manifestaba que sus pecados eran borrados. Y con esto terminaba la separación entre Yahvé y la congregación que por sus pecados había sido apartada o separada, y se restauraba entonces nuevamente la comunión entre Dios y su pueblo. Pero Israel también había sido introducido a una distinta relación con Azazel, el jefe de los espíritus malignos, por causa de su pecado, y era necesario que dicha relación llegara a un fin si se quería asegurar perfectamente una relación con Dios. Esta completa liberación del pecado y su autor era simbolizada en el apartamiento del macho cabrío que había sido cargado con los pecados y enviado al desierto. Este macho cabrío debía llevar de regreso los pecados que Dios había perdonado a su congregación o a su pueblo, al desierto, a Azazel, el padre de todo pecado. Por un lado, como prueba de que su malvada influencia sobre el hombre no tendría poder en el caso de aquellos que hubiesen recibido la expiación de Dios, y por otro, como la prueba para la congregación de que aquellos que estaban cargados con el pecado no podrían permanecer en el reino de Dios, sino que serían confinados a las moradas de los espíritus malignos, a menos que fueran redimidos. Este último punto es cierto que no se menciona expresamente en el texto, pero es evidente por el destino que necesariamente esperaba al macho cabrío cuando fuera llevado al desierto, a la tierra deshabitada. Este perecería con toda certeza en el desierto, es decir, este sufriría lo que un pecador tendría que sufrir o que soportar si sus pecados continuaban en él. O sea, en otras palabras, la persona que no participara en esa remisión de pecado, pues tenía que verse como que a él le tocaba también la misma suerte de aquel macho cabrío, el cual se dedicaba a Azazel. En ningún caso Azazel es presentado como un objeto a ser aplacado mediante sacrificio. El macho cabrío era una ofrenda por el pecado solo en tanto que era cargado con los pecados del pueblo para sacarlos al desierto. Y solo en ese sentido hay una semejanza entre los dos machos cabríos y las dos aves utilizadas en la purificación del leproso, según Levítico capítulo 14, versículo 4, de las cuales las que era dejada en libertad era bañada en la sangre de la que había sido sacrificada. En ambos casos, la razón para hacer uso de los dos animales debe hallarse puramente en la imposibilidad física de combinar todos los aspectos que debían presentarse en la ofrenda por el pecado en un solo animal. Para la tradición judía, el macho cabrío burla a Satanás, no dejando pecado en el pueblo de Israel que él pueda utilizar para poder dominarlo. Ya para terminar, queridos amigos y amigas, terminando con este punto de la evolución del rito y del pensamiento respecto a este rito, en tiempos posteriores, la confesión improvisada del sumo sacerdote se convirtió en una fórmula fija para uso litúrgico. Por lo mismo se hizo costumbre atar un hilo de lana roja o de color escarlata a la cabeza del macho cabrío destinado a Azazel y otro al cuello del reservado a Yahvé. El hombre designado para conducir al desierto al macho cabrío debía lavar sus vestidos y bañarse ceremonialmente a fin de librarse de las impurezas que hubiera adquirido en su contacto con el macho cabrío. También se prescribe que el macho cabrío sea lanzado directamente al precipicio desde lo alto de una roca. Esto se encuentra en la Mishnah Jomá 6,6. Al parecer, una colina cercana al monte Sinaí. Esto puede explicar que la tradición judía en general entienda el nombre Azazel como el lugar a donde era enviado el macho cabrío.
cuando nosotros leímos aquí y nos dice que se usó por costumbre de que se le amarrase en el cuello a ambos machos cabríos, tanto al que era arrojado al desierto o al despeñadero, que era el destinado a Azazel, también se le arrojaba o se le ataba en el cuello al macho cabrío que era destinado para Yahvé o para Jehová. La lógica de esto era que cuando el sacrificio se llevara a cabo, cuando se despachara el macho cabrío que era destinado al desierto para Azazel, ellos se quedaban mirando el paño rojo que quedaba atado en el cuello del macho cabrío que era destinado a Yahvé o a Jehová. Según la tradición, se dice que la confirmación que ellos recibían de si su Dios Yahvé le perdonaba los pecados al pueblo era que este paño de color rojo amarrado en el cuello del macho cabrío se convertía en blanco. O sea que el paño de rojo pasaba a ser blanco. Eso significaba o daba más bien la confirmación de que el Dios Yahvé había escuchado y había perdonado el pecado del pueblo. Por eso, en el libro de Isaías, si mal no recuerdo, hay un versículo en donde Yahvé llama a su pueblo y le dice, si vuestros pecados fuesen rojo como el carmesí, vendrán ahora a ser como la blanca lana. Me parece que estos dos conceptos se relacionan entre sí. Entonces, mis amados, hasta aquí hemos llegado con esta parte hablando de el macho cabrío o los dos machos cabrío, en la cual uno era destinado a Yahvé y otro era destinado a Azazel. Yo espero que con este análisis breve que hemos hecho, usted pueda aprender algo nuevo, se interese en seguir aprendiendo juntamente con nosotros. Así es que gracias por su tiempo. Deseamos pronto poder regresar y compartir con usted. Así es que ayúdenos a compartir estas verdades. Comparta nuestros estudios, suscríbase a nuestro canal, déjenos su comentario y nosotros humildemente estaremos aquí a la orden. Así es que gracias por su tiempo. Hasta pronto.